Bueno, vamos a grabar entonces una entrevista. Ok. Primero, me gustaría preguntarte qué tú esperabas encontrar en Rusia cuando por primera vez has viajado hacia ahí. Honestamente, no sé. O sea, porque es muy complicado. O sea, es complicado para mí decir qué esperaba porque simplemente, como no habla el idioma, yo sabía que iba a ser muy difícil en cualquier aspecto. Es como llegar a un país donde no conoces el idioma, no te puedes comunicar. Ya de por sí, lo que sí me esperaba era dificultad, mucha dificultad. Ujú. Y aparte de las dificultades, ¿qué esperabas encontrar en plan, cómo van a comportar contigo, qué vas a ver en las ciudades? Honestamente, pensé que quizás las personas no iban a estar muy abiertas en ayudarme, porque no hablaba el idioma. Pero a pesar de todo, me topé con la sorpresa de que muchos rusos me ayudaron, trataban de entenderme, eso sí. Yo sabía palabras muy básicas del ruso, que sí, privet, kagdila, skolka estoy, para saber cuánto cuesta algo. Y a pesar de eso, cuando necesitaba ayuda, por ejemplo, una pequeña anécdota. Cuando llegué a Rusia, el primer día que llegué a Moscú, yo tenía dólares en efectivo. Y para pagar en la aerolínea, como tuve un excedente de equipaje, tenía que pagarlo en Ujú. rublos. Y no conseguí en dónde cambiar porque era muy tarde. Y un ruso, un señor ruso que estaba en el aeropuerto, me vio que yo necesitaba la urgencia de cambiar dólares y él, como pudo, sacó el traductor y me ayudó y me dijo que él me lo podía ayudar a cambiar. Entonces, honestamente, fue una grata sorpresa. No pensé que iban a ser tan abiertos Ujú. de recibir a un extranjero que no domine el idioma, pero fue bastante agradable. Qué bien, qué bien. Y dime, por favor, ¿qué te dijeron tus familiares, tus amigos cuando se enteraron que tú quieres ir a Rusia? Lo primero que me dijeron fue como, pero ¿por qué si allá hace demasiado frío? Y bueno, es verdad, aquí hace mucho frío. También depende de la zona, por lo menos en Moscú hace mucho menos frío que en Tiumen, que es donde yo vivo. Pero mi familia en realidad, ellos estaban felices porque vieron que yo estaba buscando la manera legal de irme de Venezuela. Y Rusia es un buen país dentro de todo. Ujú. Y dime, por favor, ¿cómo tú soportas el frío que hace? Y también dime algunos consejos que van a servir a los extranjeros que van a vivir aquí. A ver, un consejo que me dieron a mí unos amigos que estaban en Rusia antes de que yo llegara y que los recomiendo es que si van a venir a Rusia y más en época de frío como en invierno, no compren ropa en sus países porque probablemente no les vaya a funcionar o vaya a ser más caro de lo que puedan conseguir acá en Rusia. Porque la ropa que te venden en Rusia, ya sea en Moscú, San Petersburgo, Siberia, por ejemplo, Ekaterimburgo, Tumen, es ropa que está garantizada que te va a servir para el frío de allá. Súper garantizada. Entonces, eso es mi recomendación. Honestamente, Ujú. que primero se preparen mentalmente. Si van a una zona de Rusia que hace mucho frío, prepárense mentalmente porque hace mucho frío. Ajá, pero yo he notado que tú vas sin guantes, todo está bien contigo. Sí, lo que pasa es que, claro, yo vengo de Venezuela, de Caracas, y casi que yo tengo 29 años, pero 27 de esos 29 años lo pasé llevando mucho sol, mucho calor, y de alguna manera no me gusta mucho el calor, honestamente. Entonces, claro, llegué acá, el cambio de temperatura es muy brusco, pero me gusta, me acoplé. Es lo que le digo, es una cuestión de cambiar la mentalidad, cambiar el chip. Si tú piensas que el frío es lo peor del mundo, va a ser lo peor del mundo. Si tú piensas que es fuerte, pero de alguna manera lo puedes sobrellevar, ¿por qué no? Ajá, bueno, es genial. ¿Y cómo comporta la gente contigo? En plan, sí, me has dicho ya una historia, pero en general, tú ya tienes amigos rusos, pasas tiempo con ellos y cómo entablar una amistad. ¿Puedes decir algunos consejos? Sí, bueno, es que yo tuve la suerte, entre comillas, de, de
llegar a una residencia estudiantil. Ujú. Una residencia estudiantil donde hay gente, hay estudiantes rusos, estudiantes latinoamericanos, chinos, vietnamitas, etcétera. Entonces hacer amistades en una residencia estudiantil es mucho más fácil que cuando vives en una casa y solamente compartes con estudiantes en la universidad o con rusos en la universidad. Por eso en mi caso yo creo, no tengo demasiados amigos rusos, tengo pocos, pero me llevo bien con ellos, bastante agradables, me ayudan a mejorar mi ruso, porque de alguna manera el único idioma que tenemos en común es el ruso, porque ellos no hablan español, no hablan inglés, hablan ruso, yo tengo que aprender ruso, entonces me ayuda de cualquier manera. Si, si de alguna manera no tienes la oportunidad de vivir en una residencia estudiantil, porque puede pasar, lo mejor que te puedo recomendar es que trates de hablar en la universidad, buscar amigos, buscar ayuda. BK, contacte, que es el Facebook ruso, es una buena herramienta para conocer gente, así. Ujú. Y hay la diferencia entre la amistad en tu país y cómo nosotros tenemos las amistades en Rusia. Mm, Sí, lo que pasa es que es complicado y yo lo entiendo. O sea, digo que es complicado porque para los rusos es como que un poco más difícil relacionarse con alguien extranjero cuando no habla bien el idioma. Y yo eso lo entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Venezuela y estudiaba allá, en mi universidad habían muy poquitos extranjeros y yo no me relacionaba con ellos, no porque me cayeran mal, no por nada de eso, sino porque no hablaban bien el idioma. Entonces esa barrera del idioma es complicado a veces superarla. Claro, si ellos me pedían ayuda, yo encantado los ayudaba, pero creo que pasa exactamente lo mismo acá. Aquí los rusos te ayudan, si tú los invitas y ellos tienen tiempo, van a aceptar que la salida, eso, pero no es como que una amistad tan unida como lo puedes tener con un latino, pero es por temas del idioma, creo yo. Ajá. Entonces, ¿tú recomiendas lo más posible aprender el idioma? Sí, claro, 100%. Ya sea para ser amigo, ya sea porque quieres vivir aquí, porque quieres trabajar aquí. Bueno, si quieres trabajar en Rusia, tienes que saber sí o sí ruso. Ajá. ¿Y cuál sería tu consejo al aprender el idioma? Mm, que no te agobies, porque el idioma ruso es un idioma demasiado grande, demasiado extenso, muchas palabras, a nivel gramatical tiene muchas reglas, es otro alfabeto. Entonces, claro, la gente y me pasó, lo digo desde mi punto de vista, que yo dije, ver, no voy a aprender esto, o sea, son demasiadas reglas, son demasiadas palabras, sonidos difíciles, pero yo creo que si sabes, o sea, si tienes una buena visión, que no tienes que aprender todo de un solo golpe, puedes ir paso por paso, aprende primero el alfabeto, después que aprendes el alfabeto, a escribirlo y a pronunciar las letras, ya puedes ir a aprender palabras, después de eso puedes aprender los casos, a hacer oraciones más largas y poco a poco, o sea, obviamente todo el mundo tiene apuros de aprender un idioma, pero el apuro no lleva a nada si lo vas a aprender mal. Lo ideal es aprenderlo bien y poco a poco. Ajá. Y dime, por favor, ¿cuáles son los temas más complicados en el idioma ruso? Los verbos de movimiento, los verbos de movimiento y yo diría, o sea, hasta donde yo he estudiado el idioma ruso, yo diría que hasta ahí eso es lo más complicado. Ya de resto, si dominas los casos del idioma ruso y dominas los verbos de movimiento, ya creo que con eso lo único que faltaría es aprender vocabulario, agarrar muchas palabras, y ya con eso yo creo que es suficiente, pero lo más difícil sería los verbos de movimiento. Ah, bueno, y también las horas y los números, por lo menos a mí se me complican demasiado los números cuando si alguien me pregunta la hora y tengo que decirla, eso es complicado. Y las fechas, decir las fechas también es muy complicado para mí. Ujú. Bueno, Bueno, sí, también fechas en los casos, eso pasa, yo sí, es entiendo. difícil, es difícil. Ajá. Y dime, por favor, sobre tu aprendizaje, sobre los estudios en general. ¿Te gusta cómo te enseñan en la universidad? Bueno, yo estoy estudiando maestría en informática aplicada, que aquí lo llaman pre-class de informática, y no es fácil y siento que eh, en algún punto como que no aprendo lo suficiente, pero no creo que es porque
no me estén enseñando lo suficiente, sino que es por mí mismo en cuanto al idioma, porque mi maestría por lo menos es en ruso. Y siento que yo a veces paso información por alto, pero no es porque no me la den, es porque no la entiendo. Y claro, cuando yo me siento a estudiar, trato de abarcar todo lo posible, pero de alguna manera no es tan fácil. No es tan fácil, Ajá. pero bueno, a mí siento que la educación es buena, pero también uno tiene que poner de su parte. Si la maestría es si lo que vayas a estudiar es en ruso, tienes que poner de tu parte para entenderlo. Ajá, entiendo. Y dime por favor en cuanto de la educación de la gente, cómo se comportan. ¿Hay la diferencia entre los países latinoamericanos y Rusia? ¿O todo está bastante parecido? No, bueno, es que depende de la situación. Por ejemplo, si necesitas ir a una clínica, un hospital, no es como en nuestros países, por lo menos en Venezuela, yo voy a una clínica, un hospital, y yo puedo tratar al doctor o al médico como un amigo, como que, no, doctor, me pasó esto, ¿qué tengo que hacer? Aquí en Rusia no es así, aquí en Rusia tienes que pasar por varias citas hasta llegar a una cita final, y no es que vas a hablar con el doctor como que si fuera tu amigo, sino que él te receta algo y ya. En ese caso particular. Otros casos, por ejemplo, en la universidad, si tienes que hacer un trámite, particularmente en mi universidad en Tyumen, en Siberia, nos ayudan bastante. Todas las chicas, por ejemplo, que trabajan en la parte de estudios internacionales, para estudiantes internacionales, todas son rusas, pero son muy abiertas, nos ayudan, entienden nuestras dificultades. Habrán algunos estudiantes que se puedan comunicar mejor con ellas por el ruso, pero yo diría que depende de la situación. En general, hay de todo. Hay rusos que son muy amables, hay rusos que son normales, o sea, hacen su trabajo y hay otros rusos que te van a tratar mal, pero bueno, le tocó un mal día y la pagó contigo. Pero eso también ocurre en nuestros países, o sea, hay gente muy amable, gente que hace su trabajo y hay gente que tuvo un mal día y la paga contigo, pues, normal. Ujú, entiendo. Y también te quería preguntar sobre, no me acordé. Ah, bueno, sobre el feminismo, sí, te quería preguntar cómo es en tu país y cómo es en Rusia, porque muchas personas dicen que no hay feminismo en Rusia, que hay machismo es más en Rusia, ¿y qué opinas tú? Ok, bueno, yo voy a hablar desde lo que yo he visto con mis ojos desde que estoy aquí en Rusia. Bueno, sí, obviamente para nadie es un secreto que en Latinoamérica el feminismo es un tema, eh, no voy a decir delicado porque no es delicado, yo creo que es un tema del que ya la gente habla bastante, de manera bastante abierta, y es un tema que incluso ha llegado a crear leyes en diferentes países. Me parece que es importante promover los derechos y libertades de las mujeres. Y yo creo que eso es algo que en Latinoamérica, o bueno, en los países hispanohablantes se le ha dado bastante importancia. En Rusia particularmente, sí conozco chicas que son feministas y que lo dicen abiertamente, pero también de alguna manera siento que no creo que sea un tema de machismo, porque no lo veo como un tema de machismo, lo veo más ya como un tema cultural, de que por ejemplo, no todas obviamente, pero sí muchas mujeres esperarían que el hombre en cierto aspecto se haga cargo de ciertas cosas, las trate como unas princesas, que bueno, porque no diría que es un tema machista, sino que es un tema cultural, más Ah, que todo. Pero sí he conocido rusas que son feministas, claro, que luchan por sus derechos, pero bueno, no es tan fácil hacerlo en un país como Rusia que hacerlo en un país como España, Latinoamérica. No, ¿y es tú diferente. piensas que en realidad oprimen estos derechos o todo está bien? Eh, no sé, es que, bueno, yo creo que en ciertos aspectos sí lo oprimen, desde mi punto de vista, pero no te sabría dar un ejemplo exacto porque no lo he estudiado, no lo he visto así a fondo, pero de alguna manera siento que es lo que te comentaba antes. Por ejemplo, una chica feminista no puede salir con una pancarta en la Plaza Roja a decir que se le cumpla sus derechos, porque siento que de alguna manera le va a caer la policía y la va a apartar de
de que haga eso, que no lo haga. En cambio tú en Latinoamérica sí puedes salir con una pancarta y decir, no, mira, me sucede, soy mujer, me están violando mis derechos, eso sí lo puedes hacer. Yo creo que aquí en Rusia, hasta donde yo conozco, creo que no lo pudieras hacer o sea, lo vas a hacer, pero te puede caer la policía y te puede caer el peso de la ley. Bueno, es verdad, pero no solo por derechos de las mujeres, sino en general. Sí, simplemente por no acordar esto con el gobierno y eso. Pero en general, entre las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿a este machismo o este comportamiento te parece correcto? Bueno, sí he visto muchas veces, bueno, no muchas veces, 3, 4 veces, y la última fue en mi cumpleaños, por cierto. Fui con unos amigos, estaba en Tiumen, en Siberia, fui con unos amigos a un restaurante y nosotros estábamos comiendo y en la mesa de al lado era una mesa de solo gente rusa, solo rusos. Y uno de los rusos que estaba en esa mesa bebió demasiado, porque aquí es normal que los rusos beban hasta que se le borre la memoria, y sí me di cuenta de que estando ebrio trataba muy mal a la mujer, y también me llamó la atención de que nadie hacía nada, ni siquiera en el restaurante le decían nada, y obviamente nosotros, una mesa de latinos, tampoco le iba a decir nada, más que no en nuestro país. Claro, eso es un caso de una persona que estaba ebria, pero también lo he visto en casos de personas de parejas normales, de que el hombre sí de alguna manera se le impone a la mujer, de que le grita, la jala, o si ve que está hablando con alguien. Otra cosa que también he visto, sobre todo entre jóvenes, es que si una chica rusa tiene un novio ruso, el novio ruso le niega rotundamente que hable con otros chicos. Es verdad, es verdad. Es rotundamente que no puede hablar con nadie, y lo he visto demasiado. Uh-huh. ¿Y esas cosas no pasan en tu país? En plan de hablar de gritos o comportar un poco imponente con las mujeres. Pasará, pero pasará una de cada 10. Porque obviamente no voy a decir que en Venezuela o en Latinoamérica no pasa. Sí pasa, sí pasará, pero no es tan recurrente como acá. Y por ejemplo, con el tema del restaurante, del chico ebrio, si en Venezuela hay un hombre ebrio que le está gritando a su pareja, tenlo por seguro que alguien del restaurante se va a meter y lo va a apartar y va a llamar a la policía para que haga algo. No se va a quedar así como que la gente ve y ya no. Y si en relaciones habituales, bueno, lo que pasa es que la mujer venezolana es una mujer con la sangre bastante fuerte y es probable que también le responda, como que se van a gritar los dos. Va a ser una situación muy fea y muy para las demás personas tener que verlo, pero yo diría que en general pasa, pero no tan recurrente como en Rusia. Es decir, la mujer rusa no responde mucho a la violencia, por así decimos. Yo creo que en Rusia la mujer es más benevolente y como que la mujer cuando entra en una relación entra en un estado más de sumisión en Rusia. Como que bueno, voy a cumplir lo que él me diga y ya. Claro, no puedo decir que todas las relaciones son así porque no tengo datos para decirlo, pero de lo que he visto creo que sí es así. En cambio en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, me atrevería a decir que la mujer no, o sea, la mujer tiene su rol. Y si el hombre de alguna manera trata de tratarla mal, pisotearla de alguna manera, la mujer no se va a dejar. Y va a tener mecanismos que la van a defender. Aquí en Rusia creo que esos mecanismos no están muy bien establecidos. Por ejemplo, tengo una amiga que me comentó que su marido la golpeaba y... O incluso... Sí, ella es rusa y el marido en ese momento también era ruso, la golpeaba y si llamaba a la policía no hacía nada. No lo diría. La verdad es que muchas mujeres llaman a la policía y luego dicen que, uy, no, todo está bien, que
no se preocupen, es como es una lástima que su marido va a pasar daño por la policía. Eso pasa en Rusia a menudo y por eso la policía a menudo no presta atención a estos casos. Bueno, pero ya es un problema también de, de la cultura rusa de alguna manera, porque Sí. si la mujer sabe que la está maltratando, por más que sea tu pareja, tú no lo puedes permitir. Bueno, es verdad. Bueno, y para finalizar, ¿tienes algunos consejos más para los extranjeros que quieren venir acá? Bueno, inicialmente sé que actualmente hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo por el tema político que ocurre entre Rusia y Ucrania y las sanciones. Sí, o sea, yo entiendo perfectamente que a algunos les dé miedo a sus padres, les dé miedo traer a sus hijos hasta acá, pero en realidad la vida aquí sigue tal cual como, o sea, por ejemplo, yo llegué antes de que todo esto comenzara y la vida en Tiumen, en Siberia, sigue idéntica, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es que no tenemos McDonald's, le cambiaron el nombre, no hay Zara, no hay Bershka, o sea, no hay estas tiendas, pero de resto la vida sigue igual, puedes hacer tu vida de manera normal, puedes viajar, puedes salir, no va a pasar nada. Lo que sí, eso ya es una cuestión de que cada quien tiene que verlo cómo lo soluciona. El tema del dinero, cómo pasar dinero del extranjero a Rusia. Hay mecanismos, hay muchos mecanismos para pasar dinero del extranjero a Rusia y cambiarlo a rublos y tenerlo en tu cuenta de banco, pero más allá de eso creo que no hay, no hay que temer a venir a Rusia porque todo está bien, y si vienes por estudio está bien, y si vienes por turista, o sea, no va a pasar nada. Y bueno, lo otro es que tienen que, si vienen a vivir, a estudiar, traten de aprender el idioma. Traten de aprender el idioma. Sí, es verdad. Bueno, ¿quieres agregar algo a esta entrevista? Sí, que fue demasiado excelente haberte conocido, haber caminado contigo, conocer la Plaza Roja, el Kremlin, y nada, hablas un español excelente, y cualquiera que quiera, o sea, que tenga la duda de si tomar o no lecciones contigo, se las recomiendo al 100%. Muchas gracias. Gracias por la entrevista y por todo.